general de temas que hay diferentes temas que van surgiendo en nuestro pasaje hoy, pero he escogido este título: tradiciones versus escritura. Tradiciones versus escritura. Ya iréis entendiendo el porqué. Vamos a abrir pues el texto, Juan 21, del 20 al 25. Juan 21 del 20 al 25, y así acabamos todos juntos este cuarto evangelio. Dice nuestro pasaje: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era este discípulo? Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿qué de este? Porque os acordáis, la semana pasada Jesús profetiza sobre la muerte de Pedro. Y ahora Pedro dice: ok, ¿qué va a pasar con Juan? Si yo voy a morir, pues espero que algo feo le pase a él también a Juan, ¿no? Y Jesús le dijo: si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, no seas entrometido. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de la primera iglesia, que Juan no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, yo pienso que ni aun en el mundo, ni en la biblioteca del pastor, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hasta ahí el Evangelio de Juan. Pues, hermanos, estamos despedidos. Saludados unos a otros en la honra del Señor. Nos vemos el domingo que viene. Bueno, empezamos estas predicaciones el día 20 de junio 2021. 20 de junio 2021, hoy toca acabar. Tengo ganas de llorar. En el primer mensaje hablé sobre 8 puntos: el autor, la fecha, el lugar, los destinatarios, la estructura, el lenguaje, las características y la teología de este libro. Os hago saber rápidamente estos datos porque algunos de vosotros no estuvisteis aquí hace 3 años y medio. Número 1, el autor del libro es Juan, very good. Número 2, el libro fue escrito en los años 90 del primer siglo, a grandes rasgos. Número 3, Juan redactó este evangelio estando en la ciudad de... ¿Dónde? Patmos, no, eso es Apocalipsis. Éfeso, capital de Asia Menor. Okay. Juan, años 90, una carta escrita desde Asia Menor, sobre todo, bueno, la ciudad Éfeso. Número 4, el libro fue escrito para judíos cristianos de la diáspora y los gentiles. Número 5, hay 2 secciones clave en el libro. Tenemos en primer lugar el libro de las señales y en segundo lugar el libro de la gloria, o algunos lo llaman el libro de la despedida. Número 6, vimos 5 palabras clave que hay en el libro: Padre, Hijo, señales, creer y vida. 7 características, dijimos que es un evangelio simbólico, centrado en la deidad de Jesús y cuenta con muchos diálogos. Y número 8, hablamos de la teología del libro diciendo que hay 3 temas sobresalientes. Tema 1, Jesús, su identidad. Tema 2, las señales y la fe, la relación entre las señales y la fe. Y tema número 3, la vida eterna. Hoy vamos a acabar todo pues con 4 puntos que están ahí en la pantalla. Número 1, Pedro, 20-21. Número 2, Jesús, versículo 22. 3, Juan, versículo 23. Y acabaremos pues con la conclusión, versículos 24 al 25. Pues vamos a leer entonces, primer punto, versículos 20-21, Pedro, versículos 20-21, Juan 21, 20 al 21. Volviéndose Pedro, Pedro acaba de recibir la profecía de que va a morir por la fe, él vio que le seguía Juan. Y, versículo 21, cuando Pedro vio a Juan, le dijo: Señor, ¿qué de él? ¿Qué de Juan? ¿Qué pasará con este joven? Pues la semana pasada os dije que Pedro recibió una profecía. Jesús le dice, si os fijáis un poco antes en el 18, Jesús dice: cuando tú seas viejo, extenderás tus manos, te atará otro y te llevará a donde no quieras. Jesús profetiza que Pedro será martirizado por la fe. Y sabemos, según un texto de Eusebio de Cesarea, él escribió un libro llamado Historia Eclesiástica en el siglo III
siglo IV, él dice que Pedro fue crucificado boca abajo en los días de Nerón, el emperador romano. Y os puse en la pantalla la semana pasada la última carta escrita por Pedro antes de morir. En 2 de Pedro 1:14, él dice que debo abandonar en breve el cuerpo como el Señor me ha declarado. O sea, Pedro se acordó en sus últimos momentos de la profecía que había recibido 30 y pico años antes, 35 años antes. Pedro muere por la fe. Y es importante recordar esto porque a veces la gente critica, machaca a Pedro, pero vamos a ver, Pedro era un mártir. Pedro dio su sangre por el Evangelio. Y que yo sepa, no hay nadie aquí en nuestra iglesia que haya sido martirizado todavía. Por tanto, debemos tener cuidado a la hora de criticar a nuestro hermano Pedro. Él selló, ¿verdad?, con su sangre el mensaje del Evangelio. ¿Y ahora qué pasa? Pedro acaba de decir la profecía, vas a morir por la fe. Pues qué bien, ¿no? Wow, gracias Señor. Y ve ahora a Juan. Y como el niño malcriado que recibe castigo de parte de papá, si el otro niño está también portándose mal, vale, el hijo grande va a recibir castigo, pero si hay otro niño ahí, dice, papá, ¿pero qué vas a hacer con el peque, no? ¿Qué vas a hacer con la peque? Y Pedro aquí entonces le pregunta a Jesús, ok, yo voy a morir por ti, estupendo, fantástico, gracias. ¿Qué va a pasar ahora con Juan? Y aquí tenemos esta curiosidad de Pedro, porque vemos en la cena, la noche de la cena, que la persona que le pidió a Juan que revelase la identidad de aquel que había de entregar a Jesús era Pedro. Pedro no dijo nada, pero hizo señales. Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar. Y luego Pedro está haciendo señales para llamarle la atención a Juan para que le pregunte, ¿no? ¿Quién iba a ser? Pedro era muy curioso. Y aquí una vez más vemos su curiosidad. Jesús, ¿qué va a pasar con Juan? Si yo voy a morir, si yo voy a ser crucificado boca abajo en los días de Nerón, ¿qué va a pasar con Juan? ¿Él también sufrirá algo? Pedro hace bien en llamar a Jesús Señor. Eso está muy bien. Señor, Señor. Le dice Señor que de este. Pero aquí vemos que Pedro está siendo ya entremetido. Está metiéndose en un lugar que realmente no le corresponde. A Pedro no le toca hacer semejantes preguntas al Señor Jesucristo. Pedro, un hombre de Dios, Pedro, un hombre santificado. Pedro, un hombre que fue usado por el Señor para la edificación de la iglesia. Hemos estudiado 1 de Pedro como iglesia. 2 de Pedro, el Señor nos ha fortalecido. Y gracias a Dios por el ministerio de Pedro. Pero Pedro también pecó. Pedro también se equivocó. Vemos su pecado en la noche de la traición. No pecó al salir a pescar como algunos dicen, porque la Biblia no condena a Pedro por salir a pescar. Pero aquí sabemos que está pecando porque Jesús le recrimina. Jesús le reprocha por haber lanzado semejante pregunta. Y curiosamente Pedro aprendió la lección porque en 1 de Pedro 4:15 él dice que la iglesia no debe entremeterse en lo ajeno. No seas entremetido. O sea, Pedro aprendió la lección y la enseñó a la iglesia. No solamente Pedro, no solamente Jesús condenan el pecado de entremeternos en lo ajeno, sino también Pablo. Pablo escribe a los tesalonicenses que había cierta gente vaga que no hacía nada entre semana, gente perezosa. ¿Y qué pasa con la gente perezosa? Porque son personas peligrosas en la iglesia, porque no hacen nada y luego se entregan al chisme, a la murmuración, a entremeterse en lo ajeno, a interesarse por asuntos que realmente no les incumbe ni les conviene. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4:11 que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Cómo podemos nosotros liberarnos del pecado de entremeternos en lo ajeno? Trabajando. No tenemos que cortarnos la lengua. No hace falta meternos un cuchillo ahí por la garganta. No, simplemente ponte a trabajar. Trabaja, suda, esfuérzate, haz algo, ayúdale a alguien y no tendrás tiempo para estar entremetiéndote en cosas ajenas. Y luego en la segunda carta, Pablo está muy enfadado, porque la gente no le había hecho caso. Y dice Pablo, aún más enfáticamente, en 2 Tesalonicenses 3, versículo 10, si alguno no quiere trabajar, ahora dice quiere, es posible que tú estés en el paro y no quieres estar en el paro. Estás buscando trabajo, estás echando currículums, ¿verdad? No pasa nada, pero mientras tanto estás formándote, estás haciendo algo, estás siendo de provecho. Pablo no está condenando a las personas que no trabajan profesionalmente, pero aquellos que no quieren,
que no hacen absolutamente nada, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. O sea, sois unos vagos, sois perezosos, no hacéis nada, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Cuál es el problema con la persona que no está haciendo nada? Se entremete en lo ajeno. Se mete en asuntos que no debería estar ahí metido. A los tales mandamos y exhortamos en el nombre de Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, porque si tu mentalidad en la vida es siempre trabajar, siempre ser activo, siempre hacer el bien, y si has acabado tu día laboral, sigues siendo productivo, no tendrás tiempo para entremeterte en lo ajeno, para sembrar chismes en la iglesia local. Es que la Biblia es un libro de sentido común, no es un libro de filosofía abstracta, esotérica, es un libro práctico, es un libro pastoral, y Pablo aquí observa cómo traza una conexión entre entremeterse en lo ajeno y no hacer absolutamente nada. ¿Okay? Así que cuidado con el celular, cuidado con el WhatsApp, cuidado con las redes sociales. Hermano, trabaja. No te preocupes por Juan. Tú eres Pedro. Y si Dios tiene una misión para ti, tú cumple con tu misión. Que Dios se encargue de Juan. Cada uno, dice Gálatas 6:5, cada uno llevará su propia carga. En el día final, yo no tendré que rendir cuentas por el apóstol Juan. Yo tendré que rendir cuentas por mi propio discipulado, mi propia vida, mi propia lucha con el pecado. Entonces, hermano, no te preocupes porque esté ahí sentado a tu lado. Preocúpate por ser fiel a lo que Dios exige de ti. No seas excesivamente curioso. Dice el puritano Matthew Henry lo siguiente. Así de propensos somos a entremeternos en los asuntos de otros, pero negligentes en los asuntos de nuestras propias almas. Perspicaces para con los demás, pero míopes para con nosotros mismos. A veces, he acabado una predicación y alguien se me acerca y me dice, oh, pastor, esta predicación fue una predicación general, una predicación fantástica para ese hermano. Digo, ¿y tú no has escuchado la predicación? La predicación que yo comparto no va dirigida a un solo hermano, va dirigida a toda la iglesia y va dirigida al pastor. Si tú estás escuchando una predica diciendo, sí, esta predicación es magnífica para Pablo, para Sandra, para Paqui, sí, pastor, dale fuerte. Algo está mal. Tú tienes que estar recibiendo cada predica como una palabra de Dios directamente para tu vida. No estés tú pensando en Juan. Piensa en ti mismo, en tu propio llamamiento, en tu propia misión delante del Señor. Es que Dios dice a Pedro, Jesús dice a Pedro, vas a morir por la fe. Y ahora, Juan, yo tendré mi propósito con él, pero no seas curioso. No te entremetas en lo ajeno. Así que cuidado con esta pregunta. Señor, ¿qué de este? Señor, ¿qué de este? Señor, por ejemplo, nuestra iglesia. Señor, ¿qué va a ser de nuestra iglesia? En 5 años, ¿qué será de nuestra iglesia? ¿Quién estará dirigiendo la alabanza? ¿Habrá más gente? ¿Habrá menos gente? ¿Estarán las cosas yendo bien o mal? Mira, no te comas el coco. Esto es estresarte innecesariamente. Confía en el Señor. Pon tus cargas a los pies de Dios. Vive día a día en el temor del Señor y Dios llevará a cabo su buena voluntad. No te angusties excesivamente, porque claro, cuando tenemos este espíritu de entremeternos siempre en lo ajeno, nos agobiamos, nos estresamos, entramos en depresión. Hermano, confía, hermano, hermana, confía en el Señor. Por tanto, en vez de tú preocuparte por el hermano Juan y su misión en el día de mañana, anima a Juan, ora por Juan, fortalece a Juan, da gracias a Dios por la vida de Juan. No te comas el coco por cosas que realmente no son necesarias. No te preocupes por estas cosas, ¿verdad? No tengas este deseo de siempre enterarte de los chismes, de todo. Me acuerdo de un chico que una vez dijo que él quería ser pastor. Le preguntaron, ¿por qué quieres ser pastor? Y dice, porque yo quiero enterarme de todos los chismes. Y yo digo, madre mía, mira, si tú de verdad has sido llamado al pastorado, lo último, tú no quieres, porque cuando eres pastor acabas enterándote de todo. Y no quieres enterarte de las cosas porque luego, no te enteras, luego tienes que tomar medidas. Cuando tú de verdad has sido llamado por Dios, no quieres tener nada que ver con chismes, con murmuración, con gente entremetiéndose en lo ajeno. Hermano, sé maduro. Concéntrate en tu misión, en tu llamamiento, en tu discipulado.
sé fiel al Señor. Y no te preocupes por el hermano Juan. Dios sabe cómo usar a Juan. Dios sabe lo que tiene que hacer con Juan. Tú descansa en el Señor y el Señor se ocupará de Juan y de los demás discípulos. Amén. Que Dios nos guarde en este sentido. Porque también 20 siglos más tarde seguimos pecando de la misma manera. ¿Ok? Todos caemos en esto. Punto número 2. Vamos a ver cómo responde Jesús. Versículo 22. Pedro le hace la pregunta, pues Señor, ¿qué va a pasar con Juan? Y ahora Jesús, su respuesta, una respuesta pastoral, una respuesta contundente, y le dice, Juan 21, 22, los pastores tal vez hoy no hablan así porque temen perder a miembros, ¿no? Pero Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, que a ti. ¡Pum! Menuda cachetada ahí, hermanos. ¡Pum! Así habla Pastor Jesús. Sígueme tú. No te preocupes por Juan, tú preocúpate por ser un fiel discípulo. Sígueme tú. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Pedro quiere que algo que quede bien clarito. Hermanito, yo no te debo ninguna explicación. Juan es mío. Yo hago conforme a mi voluntad. Yo soy el Señor. Yo pongo las normas en la vida de Juan y yo pongo las normas en tu vida. Yo soy el Señor. Yo estoy en el trono. Yo soy el amo, no tú. Tú preocúpate por ser un siervo. Tú preocúpate por obedecerme. Tú preocúpate por obedecerme. Yo me ocuparé del hermano Juan. Yo veo aquí también la gran valentía de Jesús. Porque está aquí desafiando a Pedro. Le está recriminando a la cara. Y yo digo, wow. Si tú te pones a pensar en Pedro, este es el varón que hace un par de semanas sacó una red de 153 peces del mar de Galilea. ¿Alguien aquí entre nosotros alguna vez ha logrado sacar una red de 153 peces del mar? Por supuesto que... ¿Tú imaginas el tamaño de Pedro, los músculos que había tenido? Y encima, la noche de la traición, cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Este Pedro era una bestia salvaje. Y ahora Jesús le mira la cara y dice, ¿qué a ti, Pedro? Tú tienes que ser Dios hecho carne para hablar así a Pedro, ¿verdad? Porque yo digo, cualquier pastor del siglo XXI no le habla así a un miembro de la iglesia, sobre todo un miembro con los músculos de Pedro. Jesús no tenía miedo, no se sintió intimidado, porque él no vivía en el temor al hombre. Él vivía en el temor a Dios, y Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Jesús vive coram Deo, coram Padre. Siempre está delante de Dios y por eso con convicción y valentía le mira a Pedro a la cara, ¿tú qué a ti? No te toca a ti, no te corresponde a ti saber lo que yo pienso hacer con Juan. Aquí Cristo está cortando de raíz toda esa arrogancia, el orgullo, nuestras ansias de enseñorearnos de las cosas de Dios. ¡Fum! No, yo soy el Señor. Y Cristo aquí da una palabra fuerte de reprensión. Es que aquí en este texto, Cristo quiere humillarnos a todos. Porque todos aquí luchamos con el egoísmo. Todos somos altivos, todos somos prepotentes, todos somos como pavos reales, todos somos como globos inflados. Y a través de este texto, Cristo nos desinfla. Nos recuerda que todos tendremos que rendir cuentas delante de Él. Pedro, Juan, Pastor Will, tú, nadie se escapará del trono de Dios, porque todo juicio fue entregado al Hijo. Por tanto, si Cristo hoy nos está desinflando el ego, nos enseña a ser humildes. En vez de estar preocupándonos por todo lo que ha de pasar en la iglesia, que seamos hallados fieles en cumplir con lo que Dios exige de nosotros, siendo humildes, como dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si eres un cristiano, sé humilde. Cabeza para abajo, viviendo en el temor del Señor. No te pongas chulo, no te pongas orgulloso, porque Dios no lleva la vara en vano. Y si ve un hijo suyo andando como un pavo real, ¡pum! Azote, ¡pum! Azote. Dios no es un padre negligente. Por tanto, sé fiel hoy en esta mañana, querido hermano, hermana, a tu llamamiento delante del Señor. Vemos que Pedro va a ser martirizado por la fe y gracias a Dios a través de su martirio dará gloria a Dios. Ahora, a pesar de ser un mártir, no era un hombre perfecto, pero Dios fue glorificado a través de su muerte.
Y quiero que sepáis algo también a partir de la Biblia. Todos nosotros, si somos de la fe, Juan también, vamos a sufrir. Por medio de la fe tenemos una lista muy larga en Hebreos 11. La lista resalta cosas positivas y cosas negativas y vamos a compartir esta lista, estas dos listas con vosotros. Lista número 1, vemos que por causa de la fe, algunos conquistaron reinos, Josué, la generación suya, hicieron justicia, alcanzaron promesas, Abraham, taparon bocas de leones, Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, porque Dios los salvó, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. O sea, la fe, mediante la fe es verdad. Mediante la fe Dios nos puede dar grandes victorias, cosas bonitas, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios por estas cosas. Pero la misma fe también puede conducirnos a sufrir cosas indecibles. Aquí tenéis la segunda parte de la lista, que no es tan bonita. 1. Algunos por la fe fueron atormentados no aceptando el rescate. 2. Algunos experimentaron vituperios y azotes. 3. Algunos como Juan el Bautista experimentaron prisiones. 4. Como Esteban fueron apedreados. 5. Isaías fueron aserrados. 6. Muchos fueron puestos a prueba. 7. Muchos fueron muertos a filo de espada. 8. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. 9. Fueron pobres, angustiados, maltratados. Y 10. Iban errando por los desiertos, los montes, las cuevas y las cavernas. Entonces aprendemos aquí de la lista que sí, a veces en la iglesia del siglo XXI pensamos que la fe es sinónimo de salud, prosperidad, todo nos va a ir bien. Wow, confesión positiva, no digas nada negativo. Dios, si tienes fe, te va a hacer un multimillonario. Y pensamos, no, la fe es sinónimo de éxito, prosperidad. No es así. La fe, según el Espíritu Santo, también es sinónimo de sufrimiento, vituperio, rechazo, odio. Pedro crucificado en los días de Nerón. Juan no llegó a ser martirizado, pero es verdad que sufrió cosas por causa de la fe. En estas dos listas el autor concluye diciendo, en Hebreos 11:39, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Este comentario es bien sobrio y útil a nivel pastoral, porque en nuestra iglesia va a haber dos tendencias en todas las iglesias. Por un lado, ciertos miembros de nuestra iglesia van a recibir honra, prosperidad, las cosas les van a ir bien, todo excelente, genial. Y a veces como somos malos, nuestro corazón es perverso, cuando vemos a un hermano prosperar en la iglesia, como tenemos envidia y celos en el corazón, nuestra reacción es una de crítica. Empezamos a criticar, denigrar al hermano, es un mundano, esta persona es muy poco santificado, por eso está recibiendo todo de parte del mundo, ¿no? No, hermanos, debemos reconocer la bondad de Dios en dar bendiciones a la iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:17, que hay hermanos adinerados en la congregación, no todos, muy pocos de la iglesia, ¿verdad? La iglesia universal, muy pocos son adinerados, pero Dios puede bendecir a los hermanos para que tengan dinero. Y el peligro es que los hermanos más pobres, el peligro es que se pongan a criticar a los hermanos más adinerados, maldiciendo a sus hermanos ricos, en vez de ver estas riquezas como una bendición de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:3, había una mujer llamada Juana, esposa del intendente del rey Herodes, que le servía al Señor Jesús de sus bienes. O sea, Dios tiene un propósito. Cuando Dios prospera una iglesia, fortalece, da salud, vigor a una iglesia, es para su gloria. Y no debemos criticar a nuestros hermanos cuando las cosas les van bien, porque son nuestros hermanos. Pero de la misma forma, por el otro lado está el otro peligro. Los hermanos que estáis relativamente bien, no tenéis grandes problemas en la vida, podéis toparos con hermanos en nuestra iglesia que están pasando lo fatal, que están muy, muy mal. No tienen dinero, a lo mejor no tienen trabajo, a lo mejor han sufrido pérdida, a lo mejor han suspendido un examen. Y como somos malos de corazón, la reacción tiende a ser, es que este hermano no es un hombre santificado. Esta mujer no estará viviendo bien delante de Dios y Dios le está dando azotes. Tendemos a ser muy criticones. Y aquí aprendemos que por medio de la fe, la misma fe, algunos son exaltados, prosperados, pero por la misma fe, otros son sostenidos en tribulaciones, en pruebas y en grandes dificultades. Por tanto, como iglesia debemos ser maduros. No criticar a los hermanos que nos superan
Y tampoco criticar a los hermanos que a lo mejor están pasando por una mala racha. Debemos entender que Dios tiene un propósito con todos. Él está haciendo su obra con Juan, está haciendo su obra con Pedro, y Dios sabe tratar a cada uno. Por tanto, necesitamos, hermanos, ser maduros y no razonar a veces, como vimos antes en Juan 9. ¿Os acordáis de este varón nacido ciego? Y los discípulos, según su corazón malo, ellos al ver al hombre ciego, nacido ciego, le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta realmente revela cuál era su teología. Ellos ven un hombre nacido ciego y le hacen una pregunta a Jesús. ¿Alguien se acuerda de la pregunta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Os dais cuenta? Ven algo triste, lamentable, y atribuyen algo a pecado. Y esto puede pasar también en la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios dice, Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. No es, si alguien en la iglesia se está gozando, critícalo, machácalo, haz que se sienta muy culpable por tener dinero. No. Gózate con el que se goza. Y si un hermano está pasando por un momento triste en la iglesia, critícalo, pisotéalo, maldícelo, haz que se sienta mal. No, llora con él. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y luego 1 Corintios 12:26. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahí está el amor de Dios. Por tanto, si una hermana en la iglesia recibe una placa por 25 años de servicio profesional en el ámbito de, yo qué sé, abogacía, por decir algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? La hermana es una mundana, recibiendo premios, no es una mujer santificada. No. Gloria a Dios. Nuestra hermana ha sido exaltada. Gloria al nombre. Estamos felices. Pero si no está el amor fraternal o fingido, criticamos, matamos, pleitos, contiendas y la iglesia dividida. Hermano, líbrate pues hoy en el nombre del Señor de estas tentaciones. Gózate con los que se están gozando y llora con los que lloran. No, nuestro hermano Paco, es bueno ver a Paco sin su venda, ¿no? ¿Verdad? Gloria a Dios, el Señor lo ha sostenido, ¿no? Y qué triste, ¿no? Nos acordamos el mensaje que recibimos por el WhatsApp aquella mañana. Se nos hundió el corazón. ¿Por qué? Porque amamos a Paco. No estamos en casa diciendo, ay, castigo de Dios, porque es un sinvergüenza, pecador. No, estamos llorando, porque Paco es carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso. Es que si un hermano lo está pasando bomba, estamos felices. Y si un hermano está afligido, lo pasamos mal, porque somos miembros de un solo cuerpo. No sé si te habrá pasado alguna vez, ¿no? Estás andando por, yo qué sé, una mesa, ¡pum! Y te das un golpe ahí en el pie, tienes la chancla puesta, no tienes zapatos. Y has dado ahí en el dedo más pequeñito, ¿no? ¿Y cómo reacciones? ¡Ah! Empiezas a cantar como Michael Jackson. ¡Au! ¿Ves? Es un dedito chiquitito, pequeñito, pero todo el cuerpo está sufriendo. Entonces, ahí está Paco. Paco está pasando por un momento de aflicción. Todo el cuerpo, si tenemos corazón y espíritu de cuerpo, no si somos unos egoístas pensando solamente en nuestro bien, si somos del cuerpo, amamos al cuerpo, tenemos el corazón de cuerpo, estamos dolidos. Estamos sufriendo con los que sufren. Por tanto, queridos hermanos, en esta mañana, que podamos aplicar esta reprensión de Cristo en nuestras vidas. Que a ti. Si yo quiero que Juan se quede hasta que yo venga, que a ti. Por tanto, cuando al futuro, no te agobies. Tú confía en el Señor. Mira, Dios ha sostenido nuestra iglesia más de 50 años. Aquí estamos. Dios, el futuro de nuestra iglesia está en las manos del Todopoderoso. Tu vida, Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Aquí estás con tus 20, 30, 40, Loli, 47. José, no lo podía creer. José tiene 54 años. Pero si para ti un chaval, este hombre tiene 54 años. Yo quiero comprar su crema, ¿no? Yo quiero esta crema que usa él, porque de verdad parece un muchacho. Aquí estamos algunos 40, 50, 60, 70 y Dios nos ha sostenido. No te preocupes por el futuro. El Señor nos ha sostenido y os digo algo. Este Señor que os ha sostenido seguirá sosteniéndoos hasta que no estéis en la gloria venidera.
No dediques el resto de tu vida a estar agobiado día tras día. ¿Qué va a pasar? Hoy sí la política. Oh, no, sí el trabajo. Y estás todo el día así y luego mueres a 80 años. En vez de disfrutar de 80 años, la bondad de Dios, decides malgastar tu vida, agobiándote innecesariamente. Confía en el Señor. No os afanéis por el día de mañana. Confía en el Señor. Derrama tus cargas a los pies de Dios. Es que número 1, hemos visto a Pedro. Número 2, la reprensión de Jesús. Y ahora número 3, Juan. Y aquí ya vamos a ver el título hoy de la predicación. Una tradición oral que empezó a extenderse en la iglesia primitiva. Una tradición no bíblica que fue divulgada. Vamos a leer ahora el versículo 23. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que Juan no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, que a ti. Juan aquí tiene que aclarar una duda que estaba confundiendo a ciertos hermanos en la iglesia primitiva. Hubo una falsa noticia, una tradición oral, alegando que Juan no iba a ver la muerte. Aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿no? Porque en la iglesia, por un lado, están aquellos que tuercen la palabra para su propia destrucción, toman la palabra, tuercen la palabra y crean mucha maldición. Yo, de hecho, en septiembre literalmente oí en vivo a una feminista evangélica. Claro, estas dos palabras no van juntas, pero una feminista evangélica diciendo, literalmente ella dijo que Pablo no escribió las 3 cartas de Tito y de Timoteo, ¿verdad? Porque tenemos Tito, 1 Timoteo, 2 Timoteo. ¿Sabéis por qué no? Ella dice que Pablo no escribió aquellas cartas porque aquellas cartas prohíben que la mujer sea pastora. Entonces esta feminista dice, Pablo no escribió aquellas cartas porque contienen doctrina errónea. Una serpiente. Una serpiente. ¿Cómo puedes tú decir que Pablo no escribió aquellas 3 cartas porque atentan contra tus convicciones personales? Hay gente que tuerce la palabra. Y aquí también están torciendo un dicho del Señor Jesús. Algunos empiezan a decir, Juan no va a morir. Juan no experimentará la muerte. Juan estará vivo en la segunda venida. Ahora, sabemos que no es así. Sabemos que Cristo no hizo aquella promesa. Porque Juan ahora está vivo, está muerto. Está muerto. ¿Cristo regresó? No ha vuelto. Por tanto, sabemos que Cristo no le dijo, no morirás antes de verme a mí en mi gloria. Porque Juan está muerto y Cristo no ha regresado todavía. Así que sabemos que Cristo no hace falsas promesas. Él no miente. Él es veraz, es impecable, inmaculado. Pero algunos en la primera iglesia crearon una tradición oral que fue en realidad una mentira. ¿Y ahora qué hace Juan? ¿Cómo rebates tú las falsas tradiciones? No todas las tradiciones son malas, pero ¿qué haces tú con aquellas tradiciones que atentan contra la palabra de Dios? Pues Juan aquí nos da palabra del Señor, nos da escritura para refutar dicho error. Juan nos escribe, el Espíritu Santo a través de Juan nos aclara que hay algunos que estaban torciendo el dicho del Señor Jesús. Y aquí, hermanos, en nuestro texto tenemos el principio protestante de sola escritura. Sola escritura no quiere decir que la iglesia solamente use la Biblia, porque yo también, ¿no? Como miembro de la iglesia, puedo descargar buenas predicaciones, puedo leer buena literatura, Miguel Núñez, Sugel, David Barceló, etc. Podemos consultar otras fuentes, pero la fuente de fuentes es la Biblia. Y si yo estoy leyendo algo en el libro de Miguel Núñez que no encaja con la escritura, pues descargo lo de Miguel Núñez y recibo lo que dice la palabra de Dios. Ahí está el principio de sola escritura. Las tradiciones no tienen por qué ser malas, todas las iglesias tienen sus tradiciones. El problema es cuando esta tradición se vuelve antibíblica. Y aquí en nuestro texto vemos que el Espíritu Santo utiliza la escritura para expulsar una falsa tradición de la iglesia. La falsa tradición, Juan no va a ver la muerte. Y ahora el Espíritu Santo nos da la escritura diciendo que Cristo no había dicho esto. Esto es falso.
Y yo creo que es muy fácil para nosotros que vivimos en Almería, siglo XXI, un contexto culturalmente católico, es muy fácil para nosotros ver en acción este principio. Porque la Iglesia Católica aquí en Almería sigue creyendo una larga serie de tradiciones. Y tú y yo, para saber si son veraces o falsas, tenemos que consultar la Biblia. Tenemos que conocer la palabra del Señor. La Iglesia Católica dice en su catecismo, voy a citar textualmente las palabras del catecismo, este es el artículo 80. Fijaos, ningún protestante podría decir amén a lo que vamos a ver ahora. La tradición y la Santa Escritura, Sagrada Escritura, están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambos de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden hacia un mismo fin. Y seguimos un poco más adelante. Dice el artículo 82, de ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confinada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Madre mía. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Aquí está hablando del artículo 80. La tradición y la Escritura en la Iglesia Católica tienen la misma autoridad. La misma autoridad. Pero el principio de sola Escritura nos enseña que hay algo más importante que la tradición y se llama Santa Escritura. Por tanto, en nuestra querida iglesia, ¿por qué no creemos en la primacía papal? Porque no es una doctrina bíblica. Porque la Biblia nos enseña que la cabeza del cuerpo es Jesucristo y el vicario de Cristo en esta tierra no es Pedro, no es ningún pastor. El vicario de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. Así que rechazamos la primacía papal porque es una tradición antibíblica. ¿Por qué no oramos aquí en nuestra iglesia la Ave María? ¿Por qué no? Porque es antibíblica, es una oración antibíblica. Vamos, la oración es un acto de adoración. ¿Cómo vas a invocar el nombre de una criatura? En oración, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. No eres a ninguna mujer. Tú tienes que orar a Dios el Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Los católicos dicen, no veneramos a María, no oramos a María. Vamos a ver. La oración es un acto de veneración. La oración es un acto de adoración. Y si tú estás orando a María, es una oración blasfema. Y yo pienso a veces, si María estuviera entre nosotros, nuestra querida hermana, si María se enterase que hay millones de personas ahora en el mundo orándole a ella, estaría absolutamente horrorizada. No sabía qué decir. No creemos en el papado, porque no es bíblico. No creemos en la mariología, porque no es bíblica. Porque no creemos en el purgatorio, porque no es bíblico. Cielo e infierno y nada más. Porque claro, para nosotros Jesucristo es todo suficiente. Él quitó todo nuestro pecado en la cruz. Entonces, ¿qué sentido tiene ir al purgatorio? Porque tú vas al purgatorio para pagar por tus pecados. Pero vamos a ver, hermanos, el Evangelio dice que Cristo murió por el 100% de nuestro pecado. Al morir yo voy directamente a la presencia de Dios gracias a la santa sangre de Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Nosotros entonces seguimos aquí el patrón de Juan. Cuando hay una tradición antibíblica, tú y yo no decimos como Iglesia Católica, no, ambas fuentes han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. No. La Biblia, en primer lugar, porque la Biblia es la única palabra inspirada por Dios. Una iglesia puede tener sus tradiciones. Por ejemplo, en nuestra iglesia celebramos la Santa Cena una vez al mes. ¿Es bíblico celebrar la Santa Cena una vez al mes? ¿Es antibíblico celebrar la Santa Cena una vez? Bueno, no hay ningún versículo que te diga cada domingo celebrar la Santa Cena. Hay iglesias que celebran la cena una vez a la semana. Hay iglesias que celebran la cena 4 veces al año. Eso ya depende de cada iglesia. Ahora, si resulta que, digamos que el hermano Andrés se pone a estudiar la Biblia esta semana y él se da cuenta que hay un versículo en Efesios que dice, celebrarás la Santa Cena todos los domingos. Y Andrés me dice, Will, en Efesios capítulo 11, claro, Efesios tiene 6 capítulos, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 3, Will, ¿hay que celebrar la Santa Cena todos los domingos? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Vamos a celebrar, el hermano Nicolás va a tener que trabajar más, ¿no? Todos los domingos, y Gisela también, ¿no? Bendito pan. Todos los domingos, Santa Cena aquí. ¿Por qué? Porque Efesios 11, versículo, ¿cuál versículo era, Andrés? Vale, Efesios 5, mentiroso. Efesios 5,
bla, bla, bla. Efesios 11:5 dice, hay que celebrar la Santa Cena todos los domingos. Vamos a hacerlo así. Porque nos sometemos a sola Escritura. Ahora, mientras no hay ningún texto bíblico que te diga, celebra la Santa Cena todos los domingos, pues tenemos libertad para tener esta tradición nuestra. No es ni buena ni mala. Pero con tal de que no sea antibíblica, vamos por buen camino, ¿verdad? Es que ahí está el punto. Nosotros nos aferramos a sola Escritura. Sola Escritura. Y bueno, más allá de lo que he nombrado, para mí el mayor peligro del catolicismo romano, ¿no?, es su falso evangelio neojudaizante. Porque tristemente la Iglesia Católica Romana, al denigrar la suficiente salvadora de Jesús, acaba diciendo que la justificación es la obra de Jesús y tu propia justicia. Tú, para ser justificado en el día final, sí, necesitas Jesús. No vamos a decir que los católicos no creen en Jesús. Sí, creen en Jesús. El problema no es Jesús. El problema es la falta de la suficiencia salvadora de Jesús. Y ellos dicen, no, Jesús sí, pero Jesús no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Y nosotros en el nombre del Evangelio decimos, no, Jesucristo sí es necesario y sí es suficiente, más que suficiente, quitó todo nuestro pecado. Por eso Roma predica un falso evangelio. El evangelio de Roma es la justicia de Jesús más tu propia justicia. Anatema. Anatema, como dice Pablo en Gálatas 1:6. Hay de los que agregan a Jesús diciendo, no, hay que creer en Jesús y circuncidarte, y no comer pulpo, y abstenerte de cerdo, y dejarte la barba larga, como dicen los judaizantes hoy, ¿no? Hermanos, la salvación está únicamente en el Señor Jesús. Y yo sé que estamos aquí hablando de los católicos, pero tenemos más peligros en España. En Almería están los solo Jesús. ¿Cómo hacemos para rebatir a los solo Jesús que dicen, no, Dios no es trinitario? Sacamos la espada del Espíritu. ¡Fum! Y decimos, ¿no? Jesús bautizado, Mateo 3, 16, 17. El Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Sacamos la espada. ¡Pum! Y le damos al unicitario. ¿Qué hacemos con los testigos de Jehová? Ay, no, Jesús no es Dios, es la primera criatura. Sacamos la espada del Espíritu. En el principio, el verbo era con Dios. Y el verbo era, ¡pum!, Dios. La espada del Espíritu acaba con los herejes. Y con los mormones. Y con los ateos. Y con todos los que hay. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Es que, hermano, memoriza tu Biblia, estudia tu Biblia, subraya tu Biblia, canta tu Biblia cuando estás en la ducha. Y ya que en 2025 vamos a estar estudiando el libro de Santiago, en Navidad, hay algunos de vosotros más jóvenes que sois capaces de memorizar esos 5 capítulos. Y yo lo sé, yo estoy profetizando que alguien en la iglesia me va a decir, pastor, he memorizado todo el libro de Santiago. Y le voy a dar un buen regalo de Navidad. La Biblia. No, si alguien está aquí por primera vez, no estoy profetizando de verdad, ¿vale? No, yo no soy neocarismático ni nada por el estilo. Sola Escritura. Sola Escritura. Y también otra cosa para acabar este punto. No solamente las desviaciones evidentes de catolicismo, testigos de Jehová, unicitarios, judaizantes, bla, bla, bla. También en tu propio corazón. Por ejemplo, esta mañana hemos empezado leyendo el Salmo 27. Muchas veces mi corazón dice, no, estás desamparado, te han dejado, ya te han desechado, no, el Señor ya no está contigo. Incluso en mi propio corazón, mis sentimientos me pueden mentir. Sí, yo puedo ver errores en la Iglesia Católica Romana, pero mi propio corazón es un falso profeta. Y ahí está, mañana voy a despertarme y este viejo falso profeta va a estar predicándome su falso evangelio. Entonces, ¿qué hago con mi propio corazón? Exactamente. Regreso a la Biblia. Me predico la palabra de Dios. La promesa de hoy, Salmo 27:10. Te sientes desamparado, que nadie está contigo. Si mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. ¿Y qué hago con mi perverso, malvado, sucio, vil corazón? Tiro al aire, saco la espada del Espíritu, ¡fum! Y acabo con las mentiras de mi perverso corazón. Sola Escritura. Querido hermano, tienes tu espada bien pulida. Estás usando tu espada. Esta es la espada que necesitas para pisotear las mentiras del diablo y las tradiciones falsas fabricadas por el enemigo. Y así concluimos 3 años y medio de predicación.
llegando a la conclusión ahora del libro de Juan. Versículos 24 al 25. No tengo ganas de dejar de predicar sobre este evangelio porque no quiero perder otra vida, ¿no? Pues sé que hoy estoy a punto de perder una séptima vida. Juan 21, 24, 25. Yo soy el discípulo, está diciendo esto. Yo soy Juan. Yo doy testimonio de estas cosas. He escrito estas cosas. Sabemos que mi testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que sabrían describir. Amén. Antes que nada, estoy muy contento que nuestro Dios se encargó de que un testigo ocular pusiera todo por escrito. Tú y yo, cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo la Biblia, un libro redactado 500 años después de los sucesos. Estamos aquí en presencia de un testigo ocular, un hombre que vio a Jesucristo, ¿verdad? Porque una persona, ahí está Paco López, una persona podría escribir 500 años después de la vida de Paco, hace 500 años existió un hombre llamado Paco López. Ya, pero ¿cómo lo comprueba? Otra cosa es que tú tengas un testimonio escrito de un contemporáneo de Paco López, yo, Will Graham, fecha de nacimiento tal, fecha de muerte, bueno, fecha de muerte no, porque no puedo saber mi fecha de muerte, ¿no? Pero yo testifico de que Paco López es una persona real y realmente existió en Almería entre estos años. ¿Verdad? Yo, al ser testigo ocular, doy más peso. Es que nuestro libro aquí no es un libro de fantasía, de filosofía, es un libro escrito por testigos oculares. Juan vio lo que nos escribe aquí en sus 21 capítulos de Evangelio. Y Juan tiene un testimonio verdadero, porque sabemos que este varón sufrió cosas indecibles por Cristo. Si Juan hubiera inventado todo lo que hemos leído en estos años, lo primero que él habría hecho después de sufrir por el Señor, él habría negado al Señor. Juan empieza a sufrir, no por decir que Jesús realmente resucitó. ¿Qué hace Juan? Pues lo siento, pido disculpas, me retracto de todo, ha sido una leyenda mía, ficción pura y dura, pero Juan no lo hizo. Los discípulos tampoco. Ellos dieron sus vidas por la palabra que predicaban. Y por eso sabemos que su testimonio es verdadero. Un hombre que da su vida por este evangelio no es ningún mentiroso, sino un testigo fiel y veraz. Y Juan dice que Jesús, según su testimonio, él es testigo ocular, Cristo hizo tantas cosas más que si llegasen a escribir una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que sabrían describir. Ahora, ¿por qué Dios entonces solamente nos reveló algunas de las cosas que Jesús hizo? ¿Por qué Dios no tomó la decisión de dejar por escrito todo lo que Jesús había hecho? Pues no lo sé. Yo no voy a cometer aquí el pecado de Pedro. Yo no quiero meterme en asuntos que son demasiado elevados para mí. Si a Dios Padre, por su Espíritu, le ha placido revelarnos en 21 capítulos todo lo que hizo Jesús a lo largo de 3 años y medio de ministerio, a mí me parece bien. Me parece fantástico. Y no voy a, de nuevo, como el primer punto de mensaje, no voy a comerme el coco pensando, ¿y qué otras cosas hizo Jesús por ahí? No, yo me conformo con lo revelado por Dios. Y si Dios quiso darme 4 evangelios diciendo lo que dicen, gloria a Dios por su sabiduría, y yo me someto a la revelación del Señor. No estoy interesado en ir más allá de la palabra de Dios, dando rienda suelta a mi imaginación y mis fantasías. Y de hecho hay un texto que viene muy bien en este sentido. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Porque hay cosas en la Biblia que no podemos entender. Por ejemplo, el tema de la predestinación, ¿no? Dios escoge a algunos. ¿Por qué? Porque los amó antes de la fundación del mundo. Ya, pero ¿por qué Dios amó a esos? I don't know. No lo sé. No tengo ni idea. Pero me gozo en lo revelado por el Señor. Hay misterios. La Trinidad, ¿quién aquí puede explicar la Trinidad? ¿Quién aquí puede explicar la doble naturaleza del Señor Jesucristo? Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Cómo podemos explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad moral del hombre?
Son cosas que afirmamos, que creemos, que proclamamos y predicamos. Pero no podemos, por más doctorados que tengamos, no podemos explicarlas ni entenderlas. Y tú y yo, pues, hoy aprendemos la lección a partir de Deuteronomio 29. En vez de tú pasar tu tiempo entre semana meditando en las cosas ocultas, preocúpate por obedecer lo revelado. Porque de verdad te digo, si tú estás solamente enfocado en cumplir con tus deberes delante de Dios, no tendrás tiempo para entregarte a estos sueños huecos. Y al fin y al cabo, vamos a pensar por un momento. Si tú empiezas a pensar en estas cosas misteriosas, enigmáticas, que no tienen solución, si tú te pones a pensar en esto, ¿cómo te edifica espiritualmente? ¿Qué ganas a nivel práctico, a nivel eclesial? No te ayudan absolutamente nada. Por tanto, apaga la mente esotérica y enciende tu mente de obediencia. Obedece lo que Dios te ha dicho en la Biblia. Quiero hablar de misterios. Quiero ver cosas secretas de la Biblia. Ya, pues, ¿estás haciendo bien las cosas en casa? ¿Estás predicando la palabra de Dios? ¿Estás viviendo santificación? ¿Estás dando buen testimonio de Jesucristo en el trabajo? ¿Estás obedeciendo a tu jefe? ¿Estás llegando puntual al trabajo? ¿Cumpliendo con las normas? Preocúpate por las cosas que tienen verdadero valor. Y no te entregues a estos ejercicios intelectuales que no nos ayudan. Cuidado pues con entrar por este terreno misterioso añadiendo la palabra de Dios. Y de hecho tenemos aquí una advertencia bien fuerte de parte de Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que el Señor no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y hay un texto aún más fuerte a finales de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Si alguno añadiere a las palabras de este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y yo de verdad no entiendo, ¿no? Hoy día, millares de personas este año, un famoso caso, ¿no? En América Latina, un varón que desde diciembre del año pasado venía diciendo, rapto de la iglesia, tengo la fecha, Cristo me ha revelado la fecha de rapto de la iglesia. Iba a ser 17 y 18 de septiembre. Todo el año diciendo lo mismo, tenía un movimiento de millares y millares de personas. Un mentiroso. Y luego cuando no llegó el rapto, 17 y 18 de septiembre, dijo, no, será el 21 de noviembre. Añadió a la palabra de Dios. En vez de nosotros preocuparnos por lo que no nos incumbe, debemos, hermanos, preocuparnos por lo que dice la verdad de la palabra. Dios podría habernos dicho más. Y si no lo ha hecho, gloria a su nombre, Él es más sabio que nosotros. Y yo limito mi fe a lo que está aquí revelado en la palabra. No me toca a mí ser como Pedro, yendo más allá de lo revelado. Es que tú tienes 66 libros en tu Biblia. No te preocupes por escribir un libro 67. Confórmate con los 66 libros. Memorízalos, apréndelos, úsalos, predícalos. Preocúpate por lo que Dios te ha dado. Porque ahí tenemos más que suficiente hasta la muerte. Y hay una frase parecida antes de acabar en Hebreos 11:32, donde el autor dice algo muy similar a lo de Juan aquí hoy. Él dice ahí, ¿qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel, los profetas, pero el hermano inspirado por el Espíritu en Hebreos 11 se conforma con escribir lo que es escrito en el capítulo 11. ¿Podría haber dicho más? Sí, pero no dijo más. ¿Por qué no? Porque el Señor no quiso que escribiese más. Entonces, de nuevo la lección. Que nosotros estemos satisfechos con la Escritura, solo la Escritura, la Biblia es suficiente, no vayamos más allá. Y a veces también a nivel pastoral, a veces la única respuesta que tú puedes darle a una persona es, pues no lo sé. Me gusta el consejo de Calvino y el consejo de Spurgeon que él repitió en su generación. Dijeron algo muy, muy sabio que uno empieza a aprender con los años. Porque cuando uno es joven, quiere tener la respuesta para todo. Quiere tener todas las soluciones, todas las respuestas. Pero Calvino y Spurgeon decían, donde Dios guarda silencio, yo también. Donde Dios, si Dios no ha revelado algo, no me toca a mí intentar promulgar nuevas teorías. Me conformo con lo que está escrito en la Biblia. Sola Escritura. Y más de lo revelado, pues no lo sé. No tengo autoridad para hablar ni para opinar. Por tanto, querida iglesia, hoy el último predicado. Hemos recibido 21 capítulos inspirados por el mismísimo Espíritu de Dios. Gózate en la palabra.
Deleítate en la palabra. Nada en las aguas de la palabra. Porque esta palabra, a diferencia de mis opiniones personales, permanecerá por los siglos de los siglos. Esta es la palabra que vive para siempre. Porque todo hombre es como, hierba del campo, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. No te entregues a tus opiniones, tus filosofías huecas. Entrégate a la palabra de Dios y da gracias al Señor por su santa palabra. Gracias a Dios por el Evangelio de Juan. Gracias a Dios por las verdades de Jesucristo. Gloria a Dios por sola escritura. Vamos a orar antes de hacerlo una breve recapitulación. En primer lugar, acerca de Pedro, hermano, cuidado con el pecado de la curiosidad. No hagas preguntas innecesarias. Tú confórmate con lo revelado, no seas como Pedro preguntándole al Señor qué pasará con Juan. No te preocupes por Juan. Sirve a Juan, ora por Juan, levanta a Juan, fortalece a Juan. Tú preocúpate por ser hallado fiel al Señor. Número 2, Jesús. Jesús como buen pastor de nuestra iglesia nos da hoy una cachetada, ¿no? Reprendiéndonos por nuestra excesiva curiosidad. Y nos dice, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? No te hagas estas preguntas. Confía en mi cuidado soberano y pastoral. Número 3, Juan. Vimos cómo el Espíritu Santo usa a Juan para desmentir una tradición oral falsa que estaba siendo divulgada ampliamente en la primera iglesia. Y el Espíritu nos da la palabra de Dios hoy para que podamos debatir a los católicos, unicitarios, testigos de Jehová, mormones, agnósticos, ateos, etcétera, etcétera. La palabra, solo escritura. Saca la espada, hermano. La espada que esté bien pulida. Y número 4, la conclusión. Aprendimos a finales del mensaje que Juan podría haber escrito más. El Espíritu Santo podría habernos dicho más. Pero Dios optó por no hacerlo. ¿Por qué no? Porque Él es soberano. Y lo que no debemos hacer nosotros es añadir a la palabra. Ir más allá de la palabra. Que siempre estemos conformes con sola escritura. Y hasta que Cristo no regrese por nosotros, que este libro sea nuestra antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra viva, sola escritura. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos alabanza por 3 años y medio de exposición de este glorioso evangelio. Hoy, Señor, nos has hablado a cada uno. Este mensaje no va por Encarna, no va por Doris, no va por Irina. Este mensaje también va dirigido hacia mí, hacia mi corazón. Es que hoy, Señor, a la luz de lo predicado hoy, queremos pedirte perdón por nuestra excesiva curiosidad, por intentar meternos en terrenos que realmente no nos corresponden, no nos incumben. Padre, por favor, guárdanos de esa locura. Guárdanos de la falsa espiritualidad, de estar toda la semana con teorías huecas, sin un cristianismo práctico. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo revelado, lo que dijiste a través de Moisés. Lo revelado es para nosotros, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Lo secreto es cosa tuya, Señor. Y tú eres más sabio que nosotros. Y si a ti te parece bien no revelar ciertas cosas, a ti la gloria. Porque tú eres más inteligente, tú eres la sabiduría. ¿Quién somos nosotros para dudar de ti? Perdona nuestra excesiva curiosidad. Perdónanos por habernos entremetido en lo ajeno. Perdónanos por a veces criticar a los hermanos que prosperan más que nosotros. Perdónanos por mirarle mal a los hermanos cuyas vidas, amor, no van tan bien como las nuestras. Señor, enséñanos como congregación a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Porque si una parte del cuerpo está en dolor, todo el cuerpo sufre, como aquel dedo pequeñito que se choca contra la mesa. Señor, danos una iglesia llena de tu amor, de madurez, de sobriedad. Una iglesia dirigida por Santa Escritura. Y te damos gracias porque el texto nos ha hablado de nuestro Rey. De cómo a veces nos habla con amor, siempre nos habla con amor, pero a veces dándonos promesas dulces, agradables, y en otras ocasiones nos da lo que hemos descrito hoy como una cachetada. Vemos como Pedro se acercó a Jesús con su ego inflado, y tu Hijo Jesucristo supo muy bien cómo humillarle a Pedro para que él pensara en lo realmente importante. Señor, en esta iglesia, guárdanos a todos del orgullo, guárdanos a todos de creernos más sabios que tú.
Y como estudiamos el martes en la confesión de fe, Señor, tú no llevas la vara en vano. Ayúdanos a vivir de tal manera que no tengas que sacar la vara en nuestras vidas. Aléjanos de la locura de nuestro corazón. Este corazón que es un falso profeta, que no está conforme con tu palabra, que resiste tu palabra, que quiere añadir a tu palabra, que quiere quitar de tu palabra. Así que, Señor, que tu buena palabra siempre esté morando, habitando dentro de nuestras almas. Y finalmente, Padre, en el último versículo aprendimos que podrías habernos dicho más. El texto de Hebreos 11:32, podrías haber dicho más en Hebreos 11, pero no lo hiciste. Y te decimos hoy, amado Señor, que nos parece bien. Nos parece fantástico, nos parece estupendo, porque tú eres el gran maestro. Tú sabes lo que necesitamos saber, tú sabes lo que no necesitamos saber, y guárdanos, amado Padre, de entregarnos de nuevo al esoterismo, a ideas, a teorías, a filosofías huecas, y manténnos siempre bien anclados en sola escritura. Padre, bendice todo lo predicado pues en estos años en nuestra iglesia. Fortalécenos también ante la llegada de un nuevo año. Y Señor, hoy, de forma muy consciente, a la luz de la palabra, rechazamos cualquier preocupación en cuanto al futuro de nuestra iglesia, el futuro de nuestras vidas, nuestra vida económica, nuestra vida laboral. No, Señor, no, Señor. No nos toca a nosotros preocuparnos por el futuro. Nos toca a nosotros preocuparnos por obedecerte en el aquí y el ahora, Señor. Es que, amado Dios, que podamos buscarte, tu justicia, entendiendo que de la misma forma que nos has sostenido durante 40 años, 80 años, tú seguirás sosteniéndonos hasta el día de Jesucristo. Así que, Señor, danos una iglesia libre de preocupación innecesaria, libre de este hábito de entremeterse en lo ajeno. Danos una iglesia satisfecha en ti, satisfecha en tu sabiduría, satisfecha en tu palabra, satisfecha en tu cuidado pastoral. A ti toda la gloria, a ti las gracias, en el nombre de nuestro fiel pastor Jesucristo y el pueblo de